Un gusto que nos acompañe el 25 de noviembre, fecha en que conmemora nacional e internacional violencia contra las mujeres. Las mujeres de las violaciones de derechos extendidas y devastadoras es un obstáculo para la paz y del desarrollo social. Día con día, y mujeres en todos los cotidianos, en casa, en la calle, en el trabajo, en la política, en los centros educativos y en los medios de comunicación. Violencias como el abuso y la violación sexual de niñas y adolescentes, el hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia, el acoso callejero, la violencia en la familia, la violencia en los medios de comunicación, la trata con fines de explotación sexual y laboral, y la explotación de mayor crueldad, el femicidio, un crimen de poder y de odio contra las mujeres por el hecho de serlo. Son todos actos promovidos por una cultura machista que debemos cambiar ya. No debemos permitir que la violencia contra niñas y mujeres siga formando parte de nuestra realidad humana. Asumamos el compromiso con la vida, repudiemos y denunciemos la violencia machista. Construyamos una sociedad donde los y las costarricenses podamos vivir de manera digna en un espacio donde exista paz y justicia. Para reafirmar este compromiso con la erradicación de toda forma de violencia contra las niñas y las mujeres, contamos hoy con la presencia de el señor Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, quien nos acompañará de forma virtual. La señora Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU, señora Patricia Mora Castellanos. La señora Ministra de la Niñez y la Adolescencia del Patronato Nacional de la Infancia, señora Gladys Jiménez, quien nos acompañará de forma virtual. El señor Juan Luis Bermúdez, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidente Ejecutivo de Limas, quien estará de forma virtual. El señor Alcalde de Curridabat, Jimmy Cruz Jiménez. El señor Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Álvaro Sánchez González. El señor Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Luis Carlos Pacheco. Para dar la bienvenida a este acto de conmemoración, escucharemos primero las palabras de la señora Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU. Muy buenas tardes. Permítanme saludar a todas las personas que están participando por los diversos medios virtuales. Fundamentalmente al señor Presidente de la República, a la señora Ministra, al señor Ministro, a los señores presidentes de los colegios profesionales que nos acompañan, al señor alcalde de Curridabat, a todas las personas que hoy están escuchando lo que desde aquí conmemoramos. Esta es una oportunidad indudable para expresar la renovación de nuestro compromiso con el valor de la igualdad y en particular con la eliminación de la violencia contra todas y cada una de las niñas y mujeres de este país. Quiero ante todo recordar a 11 mujeres que hoy no están con nosotras. Fueron víctimas de esta horrible conducta machista y femicida que ya debimos de haber erradicado en nuestro país. Ellas son Carla Quiroz Araya, Flor María Soto Pérez, Vilma Ledesma Garita, Danaisha Mejía Mejía, Carolay Serrano Cordero, Adriana Obando Hernández,
Marlene Picado Monge, María Luisa Cedeño Quesada, Iris Araceli García Hernández, María del Carmen Taxan Ulate y Melba Reyes Corbeto. Compartimos con sus familiares y en especial con sus personas cercanas el sincero dolor por estas pérdidas y el abrazo que desde aquí les enviamos con el compromiso de que no nos vamos a cansar, no vamos a desistir, vamos a seguir con empeño y más fuerza trabajando para que esta violencia no siga llenando de luto y de vergüenza a nuestro país. El INAMU condena todo tipo de violencia y de abuso contra los seres humanos, independientemente de su sexo. No obstante, esta violencia que se ensaña contra las niñas y las mujeres, por el solo hecho de serlo, es producto de la discriminación y de la cultura machista que vivimos. No es posible que en un país como el nuestro, que se ha ufanado históricamente de su democracia, en una época en que se alcanzan avances científicos y tecnológicos, sigamos siendo testigas y testigos de una práctica tan sangrienta, tan retrógrada y contraria a los derechos humanos, como lo es la violencia contra las niñas y las mujeres. No es posible que en pleno siglo XXI continúe arraigada esta desigualdad entre hombres y mujeres, sostenida en estereotipos y prejuicios machistas que se siguen reproduciendo. Es que no se puede superar la idea absurda de una superioridad masculina. No es posible tampoco que siga quedando en impunidad tanto acto de violencia, porque los que golpean, los que maltratan, los que violan, deben de hacerse cargo de su responsabilidad y el peso de la ley debe de caer sobre ellos. Ellos son los responsables directos de ejecutar los mandatos que la cultura machista impone. Y el Estado costarricense tiene la obligación de que la violencia sea debidamente sancionada. Tiene la obligación de garantizar una justicia pronta y cumplida. No dejaremos de insistir en que violencia contra las mujeres y los femicidios no son casuales ni inexplicables. No son tragedias aisladas de un contexto y de una historia. Detrás de esta violencia extrema hay una violencia sistemática que vivimos todas las mujeres todos los días y en muchísimos lugares. Las mujeres estamos cada vez más expuestas a diferentes y a más complejas formas de maltrato. Cada una de las manifestaciones de violencia machista manda un mensaje a la sociedad. La inseguridad es una de las experiencias quizás más crueles generadas por este continuo de violencia que se enfrenta. Somos obligadas las mujeres a vivir con temor desde niñas, a tenerle miedo a los espacios públicos. Cada vez que se sale, recibimos un recordatorio de cuáles son los espacios que se nos está permitido pisar y cuáles no. ¿Y quiénes son las personas responsables de detener todo esto? La respuesta es todos y cada una y cada uno de nosotros. Es muy importante dejar atrás la idea de que la responsabilidad de salir de la violencia es única y exclusivamente de las mujeres, porque se espera que rompamos el silencio y que enfrentemos solas nuestro miedo legítimo y las consecuencias.
y a las mujeres les decimos siempre que sobrevivir la violencia machista es posible y que para ello el INAMU empeña su trabajo y su esfuerzo, y que otras instituciones, muchas, están dispuestas a apoyarlas. Pero a todos y a todas en general les decimos que es nuestro deber proteger, denunciar, prevenir y actuar con la debida diligencia para que las mujeres estén seguras. Insisto, la seguridad de las niñas y las mujeres es responsabilidad del Estado, de sus instituciones, pero también el cuidado de la vida, recuperando los lazos sociales, y el compromiso corresponde a las comunidades y a la sociedad en general. Debemos avanzar rápidamente hacia la transformación de la cultura machista para la erradicación de todas las prácticas preocupantemente cotidianas y naturalizadas hoy en día. Por eso, de manera particular, quiero hacer un llamado a los varones, porque su compromiso es fundamental. Ustedes deben de formar parte de este cambio. Es muy importante que sus amigos, sus compañeros, sus vecinos sientan el reproche social de otros varones de este nuevo milenio que creen ciegamente en la igualdad y que saben que para ser felices como sociedad se deben de compartir derechos, libertades y espacios. Este es el mensaje. Tanto hombres como mujeres debemos actuar ya. Las voces que levantemos deben ser diversas, pero conseguir convertirlas en una sola voz que haga eco, porque solo así podremos avanzar. Solo así conseguiremos devolverles a las mujeres su lugar en la vida, su lugar en la historia. Yo apelo a todas las personas de este país y en particular a quienes tenemos una función pública para que nos preguntemos si realmente estamos haciendo todo lo que podemos para prevenir y atender a las niñas y mujeres que requieren de nuestro apoyo. Quiero recordarles, además, que esta situación de violencia contra las mujeres y niñas es un tema que al afectar la convivencia digna en un país afecta también su desarrollo. No es casual que los objetivos del desarrollo sostenible planteen que la desigualdad y la violencia por motivos de género obstaculizan los esfuerzos de los países para reducir la pobreza. La violencia basada en género quebranta derechos fundamentales, la estabilidad y la seguridad de una sociedad, quebranta la salud pública, sus oportunidades de educación y de empleo, así como el bienestar y las perspectivas de desarrollo de la niñez y de las comunidades. El reto que tenemos entonces, como vemos, es enorme. Son muchas y complejas las manifestaciones de violencia que debemos prevenir, enfrentar y erradicar. Así lo señalan las distintas convenciones internacionales de las que nuestro país es integrante. Debemos entonces organizar nuestros recursos para enfrentar la prevención de femicidios, de esa violencia que ejerce la pareja o expareja, también del hostigamiento sexual en el ámbito del trabajo y en la docencia, también del acoso sexual callejero, de las violaciones sexuales, de la trata de mujeres y de niñas, de la utilización sexista de la imagen de la mujer en los medios de comunicación, de la violencia política, de la violencia institucional, solo por mencionar algunas de las formas de violencia machistas más prevalecientes en nuestro país. Detengámonos, pensemos, hagamos un alto en nuestro país.
Quizás ha llegado el momento de que como una sola voz, como lo hemos hecho en otros momentos de nuestra historia, digamos que ya basta. No podemos más. No deshonremos el nombre del país. Frente a esta crisis sanitaria que hoy enfrentamos, la violencia contra las mujeres se ha recrudecido, se ha vuelto más compleja, porque se cruza con el desempleo, con la pobreza, con la carga inmensa de la responsabilidad de los cuidados. Y todo eso hace que aumenten los riesgos sobre ella. La disminución de los ingresos económicos para las mujeres, la pérdida de sus empleos las coloca indudablemente en mayores riesgos por las mayores dificultades que tienen para integrarse al mercado laboral. Y esto las hace mucho más dependientes de sus agresores, quienes las controlan con mayor facilidad entonces. Desde el INAMU hemos entendido que para erradicar la violencia hacia las mujeres debemos buscar soluciones integrales que nos permitan salir de un círculo perverso entre pobreza, exclusión, violencia, y que no es posible ni correcto hacerlo en solitario. Por eso el compromiso, un llamado vehemente a un compromiso de instituciones, de personas, de comunidades, apostando por alianzas estratégicas con actores sociales en este proceso de proteger y cuidar la vida de ellas. Es trabajar con sectores más allá del Estado. Eso nos garantizará un abordaje verdaderamente integral. Quiero reiterar finalmente, en Costa Rica y en el mundo entero no sobra ninguna mujer. Nos faltan muchas. El machismo y la indiferencia las está matando. Por eso, en este día de conmemoración, hago un llamado a cada costarricense a volver la mirada hacia su vida cotidiana en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en los espacios de ocio, porque desde cada uno de esos espacios es que tenemos que actuar. Y alcemos nuestra voz contra el machismo y la violencia donde quiera que estemos. Muchas gracias a doña Patricia. Seguidamente tendremos un mensaje de la ministra de la Niñez y la Adolescencia y presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, señora Gladys Jiménez. A los presidentes de los colegios profesionales que nos acompañan, y a la señora alcalde y a todas las personas que hoy están conectados. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y también en el marco de la celebración del 31 aniversario de la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, yo quiero invitarles a reflexionar en torno a las manifestaciones de violencia que afectan de forma exclusiva a más de 650.000 niñas y adolescentes que viven en el país. Mirar el enfoque de género y propietario y abordar las causas del enfoque interseccional nos permite entender la violencia y nunca fracasar. Nos disculpan, vamos a corregir el sonido de la señora Gladys Jiménez y en pocos minutos la tendremos de nuevo. Tal y como lo exponía doña Patricia, apostar por las alianzas estratégicas con otros actores sociales en este proceso de cuidar y proteger la vida de nuestras niñas y mujeres es vital. Trabajar con otros sectores más allá del Estado nos garantiza un abordaje verdaderamente integral de este problema. Las alianzas nos abren puertas a nuevas miradas, nuevas perspectivas para avanzar y colocar la reflexión y la acción en muchos escenarios que son indispensables para atender las necesidades de las mujeres, para impulsar esos cambios a los que tanto aspiramos.
Acto seguido, escucharemos las palabras del señor alcalde de Curridabat, señor Jimmy Cruz Jiménez. Buenas tardes, señor presidente, don Carlos Alvarado, doña Patricia, señores ministros, personas que nos acompañan. Ustedes se preguntarán por qué tal vez pues, Curridabat está hoy acá en este acto tan importante. Bueno, la respuesta, o pueden haber muchas respuestas y todas pueden ser correctas, pero principalmente Curridabat está hoy acá representado en este caso por la alcaldía y también pues en representación del Consejo Municipal, porque los gobiernos locales tienen un papel fundamental para impulsar las políticas que previenen precisamente y erradican la violencia de género en nuestras ciudades. Somos administradores de ciudades, pero también somos modeladores de las ciudades en donde habitamos. Eso significa mucho, y significa mucho porque tenemos en nuestras manos precisamente el destino de cómo vamos conformando, cómo vamos diseñando y cómo vamos estructurando la ciudad para que la ciudad sea cada vez más una ciudad segura, una ciudad apta para la convivencia, una ciudad llena de amor, llena de dulzura y llena precisamente de todo lo contrario a lo que signifique violencia. De tal manera que este es un llamado también a los gobiernos locales para que revisen las estructuras políticas, revisen las estructuras de política pública que han estado generando en los últimos años y revisen también qué tienen por ciudad, qué tienen por comunidad, qué tienen en cada uno de sus barrios, qué acciones han estado estableciendo y han estado construyendo para darle espacios más seguros a las mujeres de sus cantones. Tenemos que ser realmente gobiernos locales que generan política pública. En Curridabat llevamos realmente bastantes años de estar estableciendo políticas que permitan un mayor entendimiento de lo que significa la convivencia entre el hombre y la mujer. Porque esto no es un tema que solo tienen que resolver. Vamos a ver, esto no es un problema que únicamente tiene que estar resuelto por las mujeres. Es un problema que debe estar resuelto por todos de manera integral. En la Oficina de Género de Curridabat se ha estado trabajando desde muchos años políticas públicas para impactar precisamente estos esquemas mentales tan dañinos para la sociedad. Así que este es un llamado de parte de Curridabat a todos los señores alcaldes y alcaldesas de los distintos cantones del país para que unan esfuerzos entre sí, para que nos unamos entre sí, para tener espacios cada vez más seguros, cada vez más adaptados y diseñados para la sana convivencia entre todas las personas y para una protección precisamente a poblaciones vulnerables. No queremos que las mujeres sigan siendo una población vulnerable. Esto no debe existir en ningún cantón, en ningún metro cuadrado del país. De tal forma que para Curridabat esto, más allá de representar, en este caso al sector municipal, es una responsabilidad que nos invita a revisar también nosotros mismos nuestras propias políticas y nos invita a acompañar, en este caso, al INAMU y a todas las demás instituciones que se quieran sumar a los esfuerzos de construir política pública desde la inteligencia territorial, política pública desde la empatía, política pública desde el reconocimiento de los derechos de absolutamente todas las mujeres de nuestros cantones. De parte de Curridabat estamos trabajando y seguiremos trabajando de una manera plena precisamente para que Curridabat sea siempre un lugar apto y un lugar adecuado para que todos convivamos y que las mujeres precisamente tengan espacios seguros en el cantón, espacios públicos seguros y diseñados, pensados para erradicar la violencia.
en nuestro cantón. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Jimmy. Tras las palabras del señor alcalde, se procederá con la firma de una serie de convenios entre el Instituto Nacional de las Mujeres y otras entidades, en este caso concreto, con la Municipalidad de Curridabat. Este convenio pretende desarrollar proyectos y actividades de colaboración recíproca en materia de acoso sexual callejero para el bien de la ciudadanía del cantón de Curridabat, que promuevan una comunidad solidaria con las mujeres, tolerancia social cero frente al acoso sexual callejero, señalamiento del acosador para reducir impunidad, igualdad de oportunidades en la apropiación del espacio público, movilidad libre y segura para las mujeres y visibilización del acoso sexual callejero como expresión de violencia contra las mujeres y violación de derechos. Este trabajo coordinado con el gobierno local de Curridabat constituye una práctica modelo para avanzar en la prevención de la violencia contra niñas y mujeres desde el nivel local, ahí donde viven e interactúan las personas cotidianamente y donde es posible recuperar y reforzar los lazos sociales. Ahora se procede con la firma de 2 convenios entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, cuyo fin es impulsar proyectos y actividades de colaboración recíproca con perspectiva de género y derechos humanos, en aras de eliminar paulatinamente los prejuicios, estereotipos y las manifestaciones de violencia contra las mujeres en el ejercicio profesional de los agremiados de estos 2 importantes colegios. Son convenios estratégicos para promover el acceso a la salud y a la justicia de las niñas y de las mujeres. Estos convenios los firman la señora ministra Patricia Mora, el señor presidente del Colegio de Médicos, Luis Carlos Pastor Pacheco, y el señor presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, el señor Álvaro Sánchez González. Para continuar con este acto solemne, escucharemos a continuación las palabras del señor presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes a la ministra de la Condición de la Mujer, doña Patricia Mora, a la ministra de la Niñez y la Adolescencia, doña Gladys Jiménez, al señor alcalde y a los señores presidentes de colegios profesionales y a todas las personas que cooperan y que siguen esta transmisión. Este año, más de 15,000 mujeres acudieron a los tribunales en busca y procura de alguna protección. El INAMU ha atendido a más de 200 mujeres en sus distintos albergues para darles protección también. Y lamentamos y sufrimos y nos solidarizamos por la pérdida de 11 mujeres en lo que va del año por esos terribles femicidios. Es por eso que el 25 de noviembre es un día de tal importancia, porque debemos tener en mente y debemos conmemorar que la violencia hacia y contra las mujeres es una realidad en el mundo y es una realidad en Costa Rica también. Y todas y todos tenemos que luchar contra esta violación a los derechos humanos
contra esta violación a la libertad, a la vida, a la dignidad de las niñas y las mujeres. Este año ha sido un año en el que hemos logrado avanzar en la aprobación, por ejemplo, de la ley contra el acoso callejero o en protocolos de capacitación y comunicación para el abordaje de distintas situaciones. Pero es una lucha que debe continuar día a día y que depende de todas las personas. Desde mi punto de vista, el mayor cambio que debemos hacer es un cambio cultural sobre lo que es la cultura machista. Y muchas veces desde la perspectiva de los hombres, a veces pensamos que no tenemos rasgos machistas, que el machismo es algo de otros, no de nosotros. Pero cuando lo identificamos en ciertos comportamientos, como la agresión verbal en la calle, como considerar a la pareja o a las mujeres inferiores o propiedad nuestra, o que hay derecho de golpearlas, es cuando se induce o se entra en ese tipo de comportamiento que hay que absolutamente condenar, erradicar y denunciar. Y esa es una responsabilidad de todas y todos, hombres, mujeres, comunidades, Estado, instituciones, sector público, sector privado, porque esta es una causa que no debe cesar hasta que nos demos satisfechos en medida de que haya una igualdad real entre hombres y mujeres y que no haya ese tipo de violencia, de agresión, de acoso para las mujeres, ni en Costa Rica y ojalá en ninguna parte del mundo. Yo felicito el esfuerzo que están haciendo las instituciones y que están haciendo las lideresas que llevan esta a la cabeza, como doña Patricia, doña Gladys, en la Asamblea Legislativa, valientes diputadas que impulsan esta agenda, y es por ello que es mi compromiso, a partir del 1 de diciembre, el convocar una serie de proyectos de ley que van en la línea de seguir luchando contra la violencia hacia las mujeres, esperando aportar un grano de arena en esto que debe ser una lucha nacional. Nuestra solidaridad con las familias que hoy extrañan a sus seres queridos, mujeres que perdieron la vida durante este año, pero nuestro compromiso para seguir luchando y que no descansaremos hasta que este flagelo haya desaparecido de las cifras estadísticas, pero sobre todo de la cultura en nuestra sociedad. Es un cambio cultural y es un cambio que viene arraigado de una nueva generación que cree en la igualdad, en la prosperidad, en el amor, en la empatía como formas de vida. Muchísimas gracias a todas y todos. Agradecemos las palabras y el compromiso del señor presidente en este día de conmemoración, quien por motivos de agenda se despide de esta actividad. Seguidamente vamos a retomar el mensaje de la señora Gladys Jiménez, ministra de la Niñez y la Adolescencia. Que en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, quiero invitarles a reflexionar en torno a las manifestaciones de la violencia que afectan de forma exclusiva a las más de 650,000 niñas y adolescentes que viven en el país. Mirar con enfoque de género y por grupo etario y abordar las causas desde un enfoque interseccional nos va a permitir entender que la violencia es multicausal y un problema estructural que incide directamente en las desigualdades y discriminaciones que enfrentan de forma particular las niñas y las adolescentes migrantes, con discapacidad, afrodescendientes e indígenas. En lo que va del año, el PANI ha recibido 519 denuncias por relaciones impropias. A pesar de que desde hace 3 años contamos con una ley que las tipifica como delito, urge que como sociedad dejemos de normalizar este tipo de relaciones. Hacerlo
las condena al abuso, a la violencia, a la pobreza y a la exclusión. Si bien los embarazos en adolescentes han disminuido en mucho por las políticas de educación sexual que hemos implementado, se dan al año más de 200 embarazos en niñas menores de 15 años y un promedio de 12.000 embarazos en adolescentes, con un alto impacto en la salud y su desarrollo integral. La exclusión escolar, el bullying y el hostigamiento sexual en los centros educativos también tiene rostro de niñas y de adolescentes. Se ven excluidas del sistema y condenadas a la pobreza. Por ello es fundamental erradicar el hostigamiento sexual y fomentar la corresponsabilidad del cuidado. De enero a octubre se han atendido en el PANI más de 27.000 denuncias por manifestaciones de violencia solo hacia ellas. Puedo citar pornografía infantil, negligencia, abuso emocional, físico, psicológico, trata, explotación sexual. Quiero destacar 14.000 casos de negligencia, 9.000 casos de agresión física, 490 de explotación sexual. La violencia intrafamiliar y los femicidios también afectan directamente a nuestras niñas y adolescentes. 19 muertes violentas de niñas y adolescentes en los últimos 3 años. Este año, por ejemplo, el PANI ha intervenido a las víctimas colaterales, a esos niños y niñas que quedan sin una madre, en 12 femicidios. Debemos tener presente que la violencia hacia las niñas y las adolescentes afecta su vida, su salud y su desarrollo integral, pero debemos saber que es prevenible. Por ello, debemos invertir en prevención y educación. Prevenirla y erradicarla es un compromiso que debemos asumir para garantizar su desarrollo humano integral. Es por ello tan importante estas alianzas público-privadas como de la que hoy somos parte. Requerimos construir entre todas y todos una sociedad igualitaria, inclusiva, libre de discriminación y violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la señora Gladys, así como al resto de las personas que nos acompañaron. De esta forma concluimos esta primera parte del acto protocolario. A continuación, mujeres diversas de nuestro país compartirán con nosotras hermosos mensajes. Mensajes que nos llenan de esperanza, que nos recuerdan que el compromiso con la vida y la justicia continúa y que es posible entre todos y todas pensar y construir una Costa Rica solidaria y respetuosa de los derechos humanos de las mujeres. Escuchemos primero a la señora Elia López Herrera, mujer de Guatuso de la zona norte. Buenas tardes, mi nombre es Elia López Herrera, soy de la zona norte Guatuso. El tema de la violencia. La violencia es el dominio que tiene una persona sobre otras personas. Existen varios tipos de violencia. Violencia patrimonial, violencia sexual, violencia verbal y violencia psicológica. Algunos de esos ejemplos son los celos, los gritos, los golpes. No más a la violencia, no más al silencio. Somos libres. Sé valiente, atrévate y denuncia al agresor. Muchas gracias. Escuchamos ahora a la señora Ana Sorio, mujer del programa Avanzamos Mujeres del INAMU. Ella es oriunda de Quepos. Buenos días, soy Ana Sorio del grupo Avanzamos Mujeres de Quepos. Durante mucho tiempo viví con violencia de todas clases, física, psicológica, de todas clases. Pero llegó un momento en que yo dije, no, yo no tengo por qué dejar que todo esto me esté pasando. Y me reinventé yo misma, me recogí mis pedazos y los uní. Y aquí estoy. Si yo pude, todas podemos. Esa es la verdad, todas podemos. Estoy muy contenta con el curso porque me ayudó demasiado. Muchas gracias. Seguidamente veremos a Sari Sosa Navarro, indígena de la zona de Salitre. Buenos días, mi nombre es Sari Sosa Navarro, soy indígena del territorio de Salitre. Yo insto a todos mis hermanos
Costa Rica y el mundo entero a no usar la violencia contra la mujer. Mi consejo es que antes de usar la violencia contra la mujer, tengamos siempre en mente que todos somos hijos de una mujer, que Cibú, con su gran sabiduría, le puso a nuestra madre tierra nombre de mujer. Doña Estrella Vargas, representante de las redes de prevención y atención de la violencia contra las mujeres de la región Chorotega, nos da su mensaje. Les saluda Estrella Vargas, en representación de las redes de prevención y atención a la violencia contra las mujeres de la región Chorotega. Les invitamos a unirse a la conmemoración del 25 de noviembre y de esta manera exigir nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia de género. Además, es importante que conozcas que estas redes están conformadas por instituciones y organizaciones presentes en cada cantón. No estás sola. Del Foro de Mujeres Empresarias, escucharemos ahora a la señora Ileana Alfaro. Este 25 de noviembre exigimos una vez más la eliminación de todo tipo de violencia contra nosotras las mujeres. Es un día que nos recuerda las luchas de tantas y tantas mujeres en el mundo por defender su libertad, su autonomía y las desigualdades de género. Es un día para levantar la voz y gritar ¡basta ya! A la discriminación, al abuso sexual y al acoso laboral. Desde Butterfly Kingdom abrazamos a todas y cada una de las mujeres que luchan todos los días para reconocerse, valorarse, sentirse poderosas, únicas, extraordinarias. Muchas gracias a todas esas mujeres. Con estas hermosas palabras de motivación, le doy el pase a la señora Marcela Arroyave, profesional especialista en violencia de género del Instituto Nacional de las Mujeres, quien moderará el conversatorio Periodismo y Violencia Machista, Realidades y Retos Actuales. Buenas tardes, Marcela. Adelante. Gracias, Mayra. Buenas tardes. Muy buenas tardes a las personas que se están conectando a esta transmisión la tarde de hoy para conmemorar el Día Nacional e Internacional de la Violencia contra las Mujeres. La violencia contra las mujeres y contra las niñas no se da únicamente en las calles, no se da únicamente en los hogares. Este año particularmente hemos vivido violencia mediática, hemos visto cómo a través de los medios de comunicación las mujeres nos hemos visto violentadas. Y es por eso que esta tarde, en esta conmemoración, queremos conversar específicamente sobre el periodismo y la violencia machista, realidades y retos actuales. Por eso nos acompaña en la tarde de hoy doña Patricia Mora Castellanos, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU. Doña Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Muchas gracias. Janet Martínez Toledo, investigadora de la Universidad de Costa Rica. Buenas tardes, Janet, bienvenida. Buenas tardes, Marcela. Ernesto Rivera, director de RTN Noticias. Buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes. Gabriela Brenes, directora ejecutiva de La Voz Guanacaste. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes. Andrea Zamora, periodista de Delfino CR. Gracias. Y Douglas Sánchez, director de Canal 8. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación y acompañarnos esta tarde. La indiferencia social frente a la violencia contra las mujeres y contra las niñas y frente a los femicidios pone en el tapete la importancia del trabajo que realizan los medios de comunicación. Hemos visto este año frente a algunos femicidios cómo se han viralizado diversas manifestaciones y expresiones machistas y misóginas donde se culpabiliza a la víctima. Esto ha sido evidente, lo hemos visto a través de las redes sociales. Eso nos indica que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo con los medios de comunicación. Nos hemos dado cuenta que hay que redoblar los esfuerzos y esto significa también que los medios de comunicación se conviertan en agentes de cambio. Los medios de comunicación tienen que ser transformadores. Esta mañana en un conversatorio hablábamos de cómo los medios de comunicación educan, porque a través de todas las informaciones se nos van educando, ¿verdad? Por eso queremos provocar hoy una conversación y una reflexión en torno a la importante labor que juegan los medios de comunicación y cómo van a aportar o van a seguir aportando en la erradicación y la prevención de la violencia contra las mujeres. Entonces empecemos con doña Patricia.
Doña Patricia, ¿cuál cree usted que es el compromiso que deben asumir los medios de comunicación para combatir la violencia contra las mujeres? Bueno, muy buenas tardes a todas las personas, queridas todas, que me acompañan hoy aquí, a Marcela también. La importancia que desde el Instituto Nacional de las Mujeres le damos al papel que juegan los medios de comunicación en la transformación cultural que pueda llevarnos a erradicar la violencia contra nosotras, creo que quedó plasmada, en primer lugar, en mi tapabocas que me he traído hoy, que sella un acuerdo entre el Colegio de Periodistas y el INAM, el día de la firma de un convenio. Hará ya 3 meses, en donde a partir de ese momento y después eso fue fruto de un largo trabajo de articulación entre el INAMU y el Colegio de Periodistas, hemos llegado a la firma de un documento que compromete a los medios como formadores centrales de la opinión pública en aportar a este trabajo que es una enorme deuda histórica con la mitad de la población de nuestro país. Y así como creemos que pueden ser centrales como promotores de ese cambio, de esa erradicación de estereotipos, de esa dinamitación de estructuras machistas que cruzan, que atraviesan nuestra sociedad, así desgraciadamente, cuando no existe el compromiso, que yo estoy segura de que el colegio entero y todas sus agremiadas y agremiados tienen hoy el compromiso de asumirlo como tal, cuando no existe esa convicción, el contar con un trabajo no proactivo, no claro, no acompañando nuestra lucha por parte de los medios, es un obstáculo casi invencible para las mujeres y para la sociedad. El contar diariamente con la manipulación de una política en donde se vuelva a insistir sobre estereotipos que han puesto a la mujer en un sitio subordinado, en un sitio de exclusión que la hace blanco fácil de 1000 clases de violencia, es un reto que como sociedad debemos de enfrentar y debemos de comprometernos en poder ganar esa batalla. Así es, doña Patricia, y ese convenio también hace parte de la Política Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que ejecutamos desde el Sistema Nacional. El trabajo que vamos a hacer con los medios de comunicación hace parte de esa política. Janet, en el año 2018, desde la UCR, usted realizó una investigación titulada Las tensiones entre los medios, entre la libertad de expresión y los derechos humanos de las mujeres. El caso de las noticias sobre violencia contra las mujeres. En esta investigación, usted abordó 2 medios de comunicación. ¿Podría contarnos los principales hallazgos? Bueno, quería comenzar diciendo que esta investigación forma parte del segundo informe de libertad de expresión, ¿verdad?, que hace el programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica, y es una investigación del Centro de Investigación en Comunicación, y lo enmarco porque la manera en la que se representa la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación atenta contra los derechos de las mujeres y por tanto hace mella en el ejercicio de la libertad de expresión, tanto desde el periodismo como desde la opinión pública, ¿verdad? Entonces, lo primero es que la violencia contra las mujeres es un problema social, no es un problema individual, no es un problema ni siquiera de las comunidades o domésticos, es un problema de nuestra sociedad y, por tanto, los medios de comunicación como actores clave en la construcción de opinión pública son también, o sea, tienen una responsabilidad en representar esa violencia
sin violencia, ¿verdad? Entonces, cuando uno de los primeros hallazgos es que, bueno, digamos que empíricamente no es nada nuevo, pero es que a veces en la cobertura mediática los medios tienden a reproducir la violencia contra las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo la reproducen? Bueno, pues una de las primeras maneras es cuando no utilizamos las palabras para nombrar la violencia, ¿verdad? Cuando no hablamos de femicidio, cuando no hablamos de violencia doméstica, cuando mencionamos crimen pasional en vez de hablar de femicidio, cuando mencionamos... O la encuentran muerta. O la encuentran muerta. No la mataron. O murió, ¿verdad? Como mujer aparece, ¿verdad? Cuando se construye ese tipo de titulares, cuando no se nombra la violencia, a pesar de que existe una ley de penalización de la violencia donde están tipificadas todas estas formas, cuando sucede esto, no estamos nombrando el problema social, ¿verdad? Y aquí viene el segundo problema, que es que se individualizan los casos, ¿verdad? Siempre se presenta un caso de una mujer específica, víctima de violencia, de un agresor que agrede con diversos mecanismos a mujeres o niñas, ¿verdad? Sobre todo concentrándose en el femicidio como forma extrema de violencia o en la violencia en los espacios públicos y privados, que puede ser el acoso callejero, ¿verdad?, como una forma de violencia, o las distintas formas de violencia doméstica, ¿verdad?, del maltrato, la violencia física. Entonces, estas formas de violencia están presentes en los medios de comunicación, los medios hablan sobre eso, ¿verdad?, no está invisibilizada en un primer punto, pero lo que sí sucede es que el abordaje que hacen los medios contribuyen, ¿verdad?, a que se reproduzcan estereotipos de que las mujeres siempre somos víctimas, de que las mujeres no tenemos agencia, no tenemos cómo salir sobre la violencia y que además las mujeres estamos solas. No hay organizaciones de mujeres que defiendan los derechos de las mujeres, no hay instituciones públicas, ¿verdad? Y eso sucede cuando contamos la noticia, cuando contamos la violencia contra las mujeres como un suceso, ¿verdad? Entonces, es muy importante, uno de los hallazgos del estudio es que la mayoría de las noticias se encuentran en la sección de sucesos. Digamos que las personas por lo general leemos periódicos o mientras estamos almorzando vemos noticias. ¿Qué pasa en las noticias de sucesos? Pues se narra un crimen. Cuando la violencia contra las mujeres es narrada como un crimen, se reproducen ciertas formas narrativas del periodismo que se centran en el agresor, que se centran en las fuentes oficiales, ¿verdad?, el Poder Judicial, el OIJ, diferentes actores, para narrar la violencia contra las mujeres, e incluso en estos casos, aunque se está hablando de violencia contra una mujer, esta violencia no es, las mujeres no tenemos la voz ahí, ¿verdad? Así es. Entonces son diferentes voces haciendo una reproducción de estereotipos, ¿verdad? Y las mujeres no tenemos voz en esa historia. Así es, partiendo de ese panorama que nos está planteando Janet, ¿cuáles creen para los señores y señoras de la prensa que nos acompañan que son los retos actuales en el abordaje de la violencia contra las mujeres? Gabriela, ¿querés empezar? Gracias. Yo creo que nuestra responsabilidad empieza mucho antes del producto final. La nota, el reportaje, ya eso es lo último. Nuestra responsabilidad empieza mucho antes, desde el enfoque, desde a quienes escogemos visibilizar o no en nuestros reportajes. Y también creo que tenemos un reto muy grande en hacer nuestra tarea y entender esos tipos de violencia para también tener muy claro a qué lugar cognitivo emocional llevamos a nuestras fuentes, que para nosotros deben ser más que fuentes, son personas ante todo. Cuando les preguntamos algo que para nosotros es tan rutinario como contame qué pasó, contame tu historia, tenemos que tener muy claro a qué lugar cognitivo los llevamos a la hora de pedirles que revivan un trauma para que nosotros podamos contarlo en una noticia. Entonces, creo que uno de los retos más grandes es justamente poder socializar ese conocimiento y que seamos modeladores no solo de la producción, sino de la reproducción de sentidos, con esa responsabilidad científica. Como creo que trabajos como el de Janet son tan valiosos por eso, porque nos llevan a un nivel mucho más amplio, mucho más claro de qué tipos de violencia tenemos que contar, cómo contarlas y cómo hacerlo de la manera más responsable, no solo por las que ya no están para hablar, sino también por quienes quedan, sus familias y las personas al lado que leen ese contenido y dicen, eso no fue lo que yo dije, o quizá los estamos llevando a un nivel muy traumático que luego no nos hacemos responsables porque salimos y vamos a contar la historia. Entonces creo que un reto empieza por ahí, ser muy responsables desde antes de publicar. Así es, Douglas. Cuando mencionamos un femicidio y lo mencionamos y su muerte, nosotras decimos que vuelven a matar a esa mujer. ¿Cuáles entonces son esos retos?
Bueno, nosotros, a ver, hay muchísimos retos. O sea, hay primero que entender que tenemos un problema estructural en la formación de los comunicadores. Es número uno. Eso no lo podemos saltar así de sencillo. Requiere todo un trabajo y requiere un trabajo con las escuelas de comunicación de este país. El segundo punto es que marca una diferencia enorme cuando uno pone a la persona en el centro de nuestro quehacer. Y ahí se marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque no ves un caso como una estadística más, sino que forma parte de un problema mucho más complejo que tenemos hoy. Evidentemente en televisión, y Ernesto lo sabe, es muy inmediata y es algo, a ver, no solamente la televisión, creo que todos los medios de comunicación, la gente se informa a un clic. Y eso está clarísimo también que tiene un agravante. ¿Por qué? Porque la profundidad que se le puede dar a un tema de estos es muy escasa. Yo recuerdo, y lo cuento como una anécdota que tuvimos con el Instituto Nacional de las Mujeres cuando hicimos titulares inolvidables. Sí. Arrancábamos el noticiero estelar a las 8 de la noche con un titular inolvidable. Y el planteamiento del INAMU era, es que si lo olvidamos, somos parte también del problema, porque ahora que hacía doña Patricia el recuento de los casos, ciertamente ustedes hacen un ejercicio y le preguntan, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos casos hay? ¿Qué rostro humano tenía ese caso? La gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque nosotros desde los medios no lo construimos tampoco. Entonces, recuerdo también otra anécdota con doña María Luisa Cedeño, la doctora, que se enfocó en un tema que nada tenía que ver, porque evidentemente había sido un femicidio y no se le ponía el nombre tal cual lo dice la investigadora. Y nosotros nos preguntábamos, ¿pero quién es? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué no conocemos más? Eso es muy importante, Douglas, que dejemos de enfocarnos en la muerte de la mujer, sino en la vida de esa mujer que ahora es víctima. Correcto. Pero ¿cuál fue su vida? Correcto. Exactamente. Partiendo de lo que decía Douglas, quiero retomar el tema de la academia con ustedes dos. Nos está quedando debiendo la academia en la formación de periodistas de este país, Andrea. Desgraciadamente sí. Y se siente mucho, digamos. Esto es un tema de educación y la educación va desde casa hasta el momento en el que nos formamos como comunicadores en un aula universitaria. Yo desde Delfino trabajo bastante el tema de practicantes y este siempre es un tema. Es cómo tratas este tema, cómo no lo tratas como un caso, cómo le das una cara. En comunicación hay muchísimos mecanismos, la crónica es un mecanismo muy rico para esto, es el caso en el que te cuenta esta cantidad de datos con esta historia. Casos donde esa historia pega son muy evidentes, el de Alison Bonilla, por ejemplo. Alison no es un femicidio hoy, porque no está tipificado como tal, pero su historia nos caló a todos. Entonces, cada vez que vemos estos casos, o cada vez que nos presentan un dato más, una noticia más, un titular más, como el de ayer, con el caso de la chica encontrada en Playa Garza, que fue pavoroso, vamos más allá a partir de una construcción tal. Ok, cuando empezamos a formar nuevos comunicadores, podemos mostrar ese tipo de herramientas y podemos tratarlo no solamente con la violencia directa hacia la mujer heterosis. Hablamos mucho otros tipos de violencia hacia la mujer. El caso de las mujeres trans es un ejemplo en el que la academia falla. Lo que Douglas decía, todas las escuelas de comunicación de este país deberían hablar del tema y hablarlo bien. En el caso de nuevo, acoso callejero y otros tipos de violencia hacia la mujer que también nos están golpeando cada día, cómo tratarlos desde una forma más humana. Todo esto, en todos estos puntos, la academia nos falla. Así es. Y entonces Ana, nos toca a nosotros, como medios de comunicación, pues también generar una educación constante con nuestros periodistas para el crecimiento nuestro, porque también las audiencias están cambiando. Las audiencias nos están pidiendo más de lo que dábamos hace 10 años. Así es. Don Ernesto, si hay una falencia en la academia, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación al respecto? Pueden hacer muchas cosas y yo creo que los medios de comunicación, las redacciones, son parte de la academia. La verdad es que cuando uno sale de la universidad, no está formado. La mayoría de nosotros, yo me formé en una redacción, me formé viendo a otros reporteros trabajar, escuchar cómo se presentan, cómo en una llamada de teléfono dicen,
hola, le habla fulano de tal lugar y plantea el tema. Bueno, creo que las redacciones es fundamental que haya un debate de estos temas, que en las redacciones, previo a salir a hacer una nota, exista la posibilidad de discutir con un editor, con una editora, y de decir, bueno, voy a ir a cubrir esto, lo voy a enfocar así, y que haya un intercambio, un debate, sí, tené cuidado con esto, mira aquello, ojo con esto. Hace tiempo, estando yo en Semanario Universidad, una redactora muy experimentada me dice, Ernesto, ¿por qué llamas siempre a un economista o a un ingeniero, necesitando un experto? Si necesitaba un experto, buscaba gente en el CONAVI o buscaba un economista. Y me dice, mira, acá tengo una lista de mujeres economistas, aquí tengo una lista de mujeres ingenieras, aquí tengo una lista de mujeres biólogas, etcétera. Dándole vueltas al asunto, me di cuenta que tenía absoluta razón y que tiene que ver incluso con una marca etaria. Las personas que tenemos una edad determinada nos formamos así. Es parte del desafío de los medios y de la sociedad en general reeducarnos, y esa reeducación pasa por conversar con los colegas, por hacer esto que estamos haciendo ahora y decir, mira, ¿por qué no llamás a una médica o a una ingeniera? ¿Por qué no tenés en cuenta este punto de vista? Si vas a decir, ¿cómo vas a titular? Voy a titular de tal manera, que en tele vendría a ser el enfoque. Lo voy a enfocar de tal manera. Pero ahí estás dejando afuera a la mujer, o estás atribuyéndole tal conducta, o la estás volviendo a culpabilizar. Ese debate, porque yo lo que creo es que hay sí que quitarle un poco de carga a la intencionalidad. A veces existe una mala intención, pero muchas veces no hay mala intención a la hora de titular, a la hora de enfocar. Lo que hay eso es cierto, es eso es ignorancia. Cierto. Muchas veces la discriminación no quiere causarse, pero el resultado es que se discrimina o que se violenta. Entonces, claro, sí hay que trabajar al respecto. El punto ahí es, y me parece que es lo fundamental, que es entender que estamos en un momento de cambio. Así y que es. ese momento de cambio tenemos que participar activamente todos. Y es un momento de cambio tan importante y tan trascendental que tenemos hoy un convenio firmado con el Colegio de Periodistas, y por eso también ustedes están hoy aquí. Doña Patricia, ¿por qué el Estado se involucra en estos temas? ¿Cuáles son las acciones que se deben hacer o que ya estamos haciendo como Estado? Sí, yo creo que es que debemos de tener claridad, que sé que muchísimas y muchísimos lo tenemos, del papel central que en la vida democrática de una sociedad juegan los medios de comunicación, para bien o para mal. Hay indudablemente una responsabilidad clara de los medios en tener que coadyuvar a reconstruir, a fortalecer unos vínculos sociales que la violencia con todas sus manifestaciones ha roto. Es decir, el mensaje de empatía, el mensaje de generosidad, el mensaje de desterrar el odio, de desterrar la violencia en todas sus manifestaciones, es un mensaje que debería de ser exigido a los medios de comunicación. Es su responsabilidad con la patria. No es un asunto de un gesto humanitario o no. No, esa es su contribución al fortalecimiento de esos vínculos, o puede ser también su contribución a dinamitar esos vínculos y a llevar al borde del precipicio a un país. Desde ese punto de vista, para el INAMU es absolutamente claro que el Estado debe de trabajar a la par de los medios de comunicación. La firma con el Colegio de Periodistas fue un momento de satisfacción en el INAMU. Así es, Marcela, sí, fue un señora. momento de satisfacción. Habíamos trabajado en consolidar unos nexos que nos hacen
aspirar en un corto tiempo, en un mediano tiempo, a poder llevar a cabo talleres de sensibilización, porque Ernesto lo decía, no es que haya mala voluntad, no es que sea una cosa premeditada, no, es una cuestión naturalizada que el Planovi nuestro, es decir, esa política nacional que específica para la erradicación y prevención de la violencia, ha hecho una apuesta estratégica de trabajar en la articulación cercana con todo lo que sean temas de comunicación para conseguir generar un cambio cultural. Por lo tanto, la responsabilidad que un Estado serio tiene con relación al acercamiento permanente con los medios de comunicación. No hablo del control, no. Hablo de una fiscalización democrática sobre lo que los medios de comunicación se atreven o no se atreven a plantear. Es central, Marcela. Es esa línea delgada que debe haber entre el derecho a la libertad de expresión, pero los derechos humanos de las mujeres también, como la investigación que Janet nos planteaba. Janet, hace varios años un reconocido periodista mencionó que los medios de comunicación le daban al pueblo lo que el pueblo quería. Esto para justificar agendas banales cargadas de espectáculo rosa y sucesos con un tono amarillista. La pregunta puntual y dura es, ¿estamos cayendo en la decadencia en algunos medios de comunicación? Bueno, yo creo que ese periodista lo puede haber dicho hace unos años, pero yo creo que eso es una frase que puede ser inherente a cierto tipo de periodismo históricamente. O sea, hay un periodismo o un periodismo con un enfoque de derechos humanos, hay un periodismo con un enfoque de defensa de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la discusión pública, pero históricamente también ha habido periodismo sensacionalista, ¿verdad? Que se escuda, ¿verdad? En el tema de que lo que la gente quiere ver es ese sensacionalismo, es ese amarillismo, es esa crónica roja, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de periodismo, ¿verdad? Aquí hay ejemplos, por suerte, de que ese tipo de periodismo está. En esa construcción de ese perfil de periodistas, de ese perfil de medios, están incidiendo no solo la academia, sino también las empresas de comunicación y el colegio de periodistas, ¿verdad? Por eso los códigos de ética, no solo del colegio de periodistas, sino de cada medio de comunicación, es central. Y ese código de ética tiene que tener una perspectiva de derechos humanos y tiene que tener una perspectiva inclusiva, ¿verdad? Lo que decía Andrea, cuando yo me refiero como periodista, pero no solo como periodista, el periodista es como decía Gaby, ¿verdad? El último peldaño. Exactamente, la cara del producto final, pero hay un proceso detrás, ¿verdad? Entonces, cuando decimos mujer trans, cuando decimos niña, cuando utilizamos lenguaje género inclusivo, cuando nombramos a las personas con discapacidad, entonces ese es un periodismo con perspectiva de derechos humanos, es un periodismo que defiende, ¿verdad?, los derechos de las mujeres, de las poblaciones excluidas, de los grupos excluidos. Entonces, no es una cuestión nueva, no es una dicotomía, no es una discusión nueva dentro del periodismo, ¿verdad? Es una discusión vieja y es una tensión que siempre tenemos que estar solucionando. Por eso el papel del Estado es tan importante, como lo decía doña Patricia. Y la autorregulación de los medios de comunicación también. La construcción de códigos de ética, la responsabilidad que asumen los propios medios desde dentro es central para la construcción de democracia. Es cierto, y no solamente nombrar a las mujeres y a las niñas, sino cómo las nombraba. Recuerdo el año pasado una situación donde no asesinaron a una mujer, pero había involucrado a una chica menor de edad embarazada y no se decía, sino decía mujer embarazada. Era una niña embarazada. Entonces no solamente menciónala, sino menciónela bien, mencione correcto, y también cómo esa mención puede ser una denuncia también, Douglas, la forma en que lo plantean. Sí, pero también es que hay un tema que es fundamental y quizá, digamos, ahora lo decía Ernesto, ciertamente las redacciones están evolucionando. Yo puedo hablar de una redacción que su promedio de edad posiblemente sea 26 años. Y es impresionante, además, la capacidad que tienen incluso nuestras periodistas de empezar a cambiar el chip a todo alrededor, porque eso también es muy importante. La apertura que puede tener uno como medio de comunicación de empezar a entender
a este grupo de compañeras que vienen haciendo un cambio, porque básicamente no nacimos nosotros en la época en las que ellas sí están naciendo con una gran libertad y con una firmeza, que a mí me parece que eso es muy importante. Y lo otro, además, es que aquí no podemos pensar que como las cosas se vienen haciendo hace 30 años igual, desde el punto de vista de los medios de comunicación, es lo mismo que va a prevalecer ahora, porque ahí sí puedo dar fe absoluta de que el cambio de paradigma se está dando. ¿Por qué empezar 20 minutos de sucesos en un noticiero estelar? Por ejemplo, cuando realmente hemos revertido, por lo menos hemos tratado de revertir esa situación, y hay un cambio porque la audiencia te responde. Entonces quiere decir, y yo creo perfectamente lo que Andrea dice, las audiencias cambiaron. Y los medios que nos estamos dando cuenta de eso somos los que estamos ganando terreno cada vez más, porque no estamos haciendo lo que hace 30 años se sigue haciendo, y porque tenemos además unas generaciones muy diferentes en pensamiento, en una gran capacidad y en un empoderamiento muy positivo que nos está permitiendo marcar una diferencia. Así es, Douglas. Gaby, ¿puede el rating cambiar el enfoque humano de un medio informativo? O sea, hay una línea muy delgada entre ese valor que le damos al rating y ese cambio o esa distancia que vamos a tomar del enfoque humano. Yo creo que el problema sería la métrica, ¿no? que estamos midiendo. Creo que también el periodismo, el cambio de paradigma al que nos enfrentamos no es solo del periodismo, sino es del mundo en general, de un periodismo que pasó cuya misión era publicar contenido. Creo que nuestra responsabilidad principal ahora es crear conversaciones. Y ahí es donde yo pondría la atención. ¿Qué tipo de conversaciones queremos generar alrededor de un tema? Nosotros tenemos una oportunidad increíble y creo que somos los únicos representantes sociales con esa plataforma para generar conversaciones cívicas relevantes, útiles y accesibles con temas tan valiosos como esos que nos atañen a todos y a todas en la sociedad. Y en eso también el enfoque juega un papel importantísimo, donde nosotros tenemos que identificar esos vacíos de conocimiento, porque el propósito no es tirar la nota y ver qué pasa, es crear una conversación. Hay personas del otro lado esperando un estándar de calidad, que es nuestra audiencia más fiel, pero también está nuestra responsabilidad como cientos de moldear esa producción y reproducción de sentido. Y ahí es donde digo, si nosotros no predicamos con el ejemplo, si no publicamos ese tipo de contenido que creemos que vale la pena conversar, estamos fallando en nuestra responsabilidad, porque tenemos también un acceso único. Cuando vos te presentás como periodista o llegas a cubrir un tema, tenemos un acceso que la mayoría de la población no tiene. Y eso también viene con una responsabilidad enorme. Claro. Douglas, ¿tú querías decir algo? Yo quiero decir nada más que con base en lo que decís de si el rating o no, el rating se mide exactamente como se medía hace 15 años. O sea, no ha cambiado nada. Sigue siendo una muestra muy pequeña, y ahí es donde la labor que tenemos que hacer es de entender realmente las diferentes audiencias a las que les estamos hablando, y coincido con vos, generamos conversación y a partir de eso es un resultado, pero eso se las trae, porque además, digo, o sea, el país ha cambiado bastante para bien, creo yo, y algunas cosas para muy mal, pero en la audiencia cada vez, la audiencia no es tonta, y pasamos mucho tiempo tratando de decir que la audiencia era aquella masa que no pensaba, que no hacía, y eso se acabó. No, la audiencia piensa, por supuesto que sí, pero la realidad es que nosotros empujamos desde los medios de comunicación hacia dónde queremos llevar la cosa, ¿verdad? Y ahí le pregunto a ustedes dos, ustedes como medios de comunicación miden el impacto que puede tener un titular o un enfoque, como dice Ernesto, en las respuestas del público. Estoy hablando específicamente de medios de comunicación, de redes sociales, ¿verdad? Nosotras hemos visto este año una violencia pero terrible cuando se publica una noticia, o nosotros, doña Patricia, lo vivimos en el INAMU cuando publicamos una esquela por un femicidio, cómo arremeten expresiones violentas, misóginas, machistas. ¿Ustedes tienen en cuenta ese impacto y cómo ese encabezado o ese titular puede llevar a las personas a moverse hacia un lado y hacia el otro? Bueno, Delfino tiene un target muy definido, ¿verdad? Evidentemente. Para nosotros no es solo el tema de la respuesta del público que vaya a tener, que por supuesto uno puede imaginar, si producimos o si publicamos un titular que no esté dentro del enfoque de derechos humanos, sí, vamos a tener un incendio cuando entremos a Facebook, cuando entremos a Twitter. Pero también es que no se hace solo por eso. O sea, la audiencia se le responde, pero nosotros también tenemos un papel en el que estamos poniendo nuestro nombre como medio y nuestro nombre como periodistas.
Yo no puedo titular mañana mujer en agua es asesinada en San José, porque evidentemente, como se titulaba antes, ¿qué ropa andaba puesta? Eso no importa en la nota, eso va cambiando ya. Y sí hay todavía una campaña de concientización en muchos medios de comunicación hacia sus audiencias, a las que vamos poco a poco encaminando a estas nuevas formas de hacer las cosas, pero tiene que ir más allá del por qué se haga, tiene que ir más allá de la cantidad de me enojas en redes sociales, porque hay gente que se ha disculpado y la audiencia ha crecido y la disculpa ha tenido mucha visitación de una forma negativa. ¿Por qué? Porque me atrasé muy largo, macho. O sea, no. Tenemos que llevarlo más hacia conciencia de nosotros como profesionales y nosotros como personas a la hora de trabajar, como decía Gabriela, con otras personas y la realidad de otras personas. Así es. Don Ernesto, ese cuidado que hay que tener, usted lo decía hace un rato, años atrás, que no pensaba en mujeres en una o en otra profesión. Y ese impacto que puede tener una entrevista. Yo recientemente, en el último femicidio calificado como femicidio, vi una entrevista, no sé de qué medio, donde le preguntaban al hijo, su mamá, ¿verdad? Y él dice, y eso es lo que nos muestra el medio, yo le dije muchas veces, pasé años diciéndolo que lo dejaran. Eso es un comentario culpabilizante para la mujer, ¿verdad? ¿Cómo trabajar con los medios y con los periodistas estos enfoques que tienen que dar en cada una de las noticias referentes a violencia contra las mujeres? Creo que reflexionando, creo que es la labor del periodista. Douglas recién decía, tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Entre que un hecho ocurre y que hay que publicar, hay muy poco tiempo. Y eso es cierto. Pero ese es el entrenamiento que tenemos como periodistas. Parte del entrenamiento es tratar de reflexionar. ¿Qué voy a decir sobre un hecho dado? Acaban de matar a X persona, a una mujer, y estoy hablando con el hijo. Eso, ya tengo un contexto. Primero, humano, de respeto hacia el vínculo que tiene esa persona con la persona que acaban de matar. Pero además de cómo eso va a resonar hacia afuera. Creo que ahí yo quisiera también aportar sobre el tema de las audiencias. Creo que como periodista yo tengo que tratar, y esa es mi ética profesional, de apostar por lo mejor de la gente, no por lo peor. La gente tiene, el público, la audiencia, tiene un montón de posibilidades emocionales ante un titular, ante una frase, ante una imagen. A la hora de diseñar esa imagen, de escribir ese titular, de verbalizar, tengo que anticipar eso y tratar de cumplir ese rol de apostar por lo mejor y no por lo peor de la gente. Uno se puede ganar un público de una manera o de otra. Como periodista, yo me apunto a trabajar por lo mejor de la gente, no por lo peor. Y en eso creo que también decía Janet hace un rato de que hay medios de que tienen esa lógica de titular de una manera engañosa, de titular de una manera que cause exasperación o que provoque una reacción emocional instantánea. Bueno, cada uno sabe para quién trabaja. Claro, lo que digo es que dedicarle tu vida, dedicar la vida de uno a hacer eso es realmente lamentable. Pobre persona la que dedica años de su vida a construir el mal. Es decir, yo prefiero, con menos audiencia, a lo mejor con menos dinero, lo que sea, pero trabajar para construir el bien. Esa es un tema de ética, de formación. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, tal vez en este mismo marco de construir el bien, otro reto que siento que en los medios quedamos debiendo muchas veces es que hablamos de los casos cuando ya pasaron. Ayer justo que estábamos planeando la nota del Delfino para el 25N, entré a Facebook y la primera pregunta que me salió fue, ¿ustedes saben dónde puedo denunciar un caso de violencia doméstica? La gente no sabe.
O sea, hay un montón de gente que no sabe por qué. Porque tratamos estos temas el 8 de marzo, el 25 de noviembre y tratamos contando cuántas menos contabilizamos este año. Donde empezamos nosotros a trabajar desde nuestro papel, teniendo una voz y teniendo una audiencia, para que esas menos sean cada vez menos. Tenemos que recordar cuáles son los mecanismos para denunciar, cuáles son los mecanismos a los que se puede acudir, porque mucha gente no los conoce y ese también es un papel en el que siento que pueden aportar los medios de comunicación, absolutamente, no solamente presentar la noticia, sino también cuál es la respuesta a estas mujeres que están en situaciones parecidas, ¿verdad? Janet, como ya lo mencioné y lo decía don Ernesto, ¿por qué las mujeres no son protagonistas? Pensamos que hemos avanzado y hemos avanzado, porque, ¿verdad? Hace 30 años no salíamos... Hace 71 años no votábamos. Hace 71 años no votábamos. Y hace 30 años seguramente no salíamos en la cantidad de noticias que salimos ahora, pero seguimos siendo minimizadas, ¿verdad? ¿Por qué no hay noticias de mujeres economistas, lo decía don Ernesto ahorita, políticas? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, los medios nos representan, pero no nos representan en el vacío. O sea, no, los medios no se sacan la historia de la nada y la jalan, ¿verdad? Vayamos a ver cuántas directoras de hospitales hay o conocemos, cuántas ministras. Bueno, este es un gobierno paritario, o por lo menos al principio lo era. Eso es un gran logro, eso marca una diferencia. Pero entonces, en primer lugar, los medios también representan la sociedad que somos. Somos un país con el 60% de mujeres graduadas, ¿verdad?, universitarias con respecto del 40% de hombres, pero más mujeres graduadas universitarias desempleadas. O sea, los medios no ocurren en el vacío, ¿verdad? Estamos en una sociedad y los medios reproducen y producen lo que esa sociedad es. En segundo lugar, bueno, pues hay una tendencia a invisibilizar los aportes sociales de las mujeres. Ernesto ponía el ejemplo de las fuentes, de las expertas, de las fuentes expertas, y yo creo que más allá de por qué no sucede, que para mí es social y no es únicamente mediático y que no se resuelve con decir es que este medio o aquel medio, yo creo que lo importante es generar estrategias conjuntas. Así ¿verdad? es. O sea, hay experiencia de páginas web en otros países donde hay listados de mujeres expertas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque socialmente no la reconocemos. Le estamos pidiendo al medio que reconozca lo que probablemente socialmente no reconocemos. Entonces, hay buenas prácticas de comunicación que se pueden compartir, ¿verdad? Están los listados de mujeres, está la paridad. ¿Hasta cuándo la paridad? Bueno, pues hasta siempre. Si yo entrevisto a un hombre, pues entrevisto a una mujer. Si yo entrevisto, y esto se incluye también para diferentes poblaciones, ¿verdad? Cuando entrevistamos a una mujer con discapacidad. La entrevistamos cuando queremos que hable de qué es ser mujer con discapacidad. Exactamente. ¿Verdad? Pero no la entrevistamos como experta. Nora, sí hay, pero como sociedad no reconocemos ese espacio, no reconocemos ese lugar, ¿verdad? Así es, y los medios tienen la potencialidad de colocar la mirada en esos lugares en los que como sociedad no la estamos poniendo. Así es. Doña Patricia, usted que lleva tiempo ejerciendo como ministra, como diputada y en otros espacios laborales, ¿ha sufrido usted violencia machista? ¿Usted cree que hay un sesgo en la prensa cuando entrevistan a una mujer? Digo, sobre la primera pregunta de que si he sufrido violencia machista, capítulo que mejor nos brinquemos, no sea que esto se alargue demasiado en el tiempo. Porque no he sufrido otros tipos de violencia, nunca me han pegado, pero violencia mediática. Es que además pensemos en que los medios no solo te maltratan, digamos, te intentan disminuir, te violentan diciendo, es que también callando. Claro. Es que cuando nunca apareces en la foto, o cuando el empeño está centrado en recordarte un apellido, pues realmente te están despojando de lo poquito que podés dar. Pues nada, yo en eso además he concentrado, eso lo acepto, he concentrado factores, elementos que quizás han facilitado el poder ser blanco más fácil de una cosa ácida que
que te cruza el cuerpo, pero se hace una coraza de este tamaño. Yo creo que Janet ha señalado digamos, asuntos neurálgicos. Efectivamente, los medios, como ella dice, reflejan a una sociedad determinada, pero es que también la producen a esa sociedad determinada. Es que hay pocas médicas, es que el 70% del personal sanitario en el planeta son mujeres hoy en día. Ellas son las que han puesto el cuerpo al coronavirus. ¿Y cuántas ministras de salud ocupan diariamente también en el planeta los informes de conferencias de prensa? ¿Cuántas? ¿Verdad? Entonces te das cuenta de que no solo es que no haya médicas o especialistas, virólogas a quienes entrevistar, sino que es que no se les escoge para la entrevista. Así que yo sí creo que reiteraría que una sale con mucha tranquilidad en el alma y que es una buena manera de llegar a la tarde-noche de un 25 de noviembre rodeada de seres humanos comprometidos con esta arista tan sensible de lo que puede ser la lucha que tenemos emprendida mujeres y hombres cada día en mayor cantidad contra unas sociedades que nos humillan como género humano al humillar a la mitad de la población. Así es, doña Patricia. Bueno, no tenemos ya mucho tiempo, pero me gustaría unas palabras de conclusión de cada uno de ustedes, Empezamos con Douglas. Hay que atreverse a cambiar lo que nos dicen que es lo correcto. O sea, cuando a las 7 de la noche queríamos poner a una intérprete lesco al mismo nivel de la pantalla de la presentadora, nos decían, vos estás fuera de sí, ¿verdad? Y Natalia García, que me decía, tenemos que hacerlo, vamos con eso. Natalia, haz una apuesta y no me importa lo que la gente diga. Y hoy es de las ediciones que más crece en Canal 8. Y esa es mi conclusión. Hay que atreverse a hacer el cambio, porque si no, vamos a estar repitiendo esto mismo posiblemente el próximo año sin ningún cambio. Gracias, Gaby. Yo creo que también es un buen momento para el periodismo, que usualmente creemos o buscamos las respuestas de lo que no sabemos en el mismo periodismo para salirnos y conversar con otros expertos y otras expertas en otras áreas y poder ser humildes y decir, entendamos esta violencia y abordémoslo con mucha más fuerza y una cohesión más multidisciplinaria. Desde La Voz de Guanacaste también hemos tomado hablar sobre estos temas y escudriñar estos temas como parte de nuestro ADN, y eso creo que nos ha ayudado a mantenerlo no solo en agenda, sino obligarnos a estar fiscalizadas por nuestra audiencia también. Y en el momento en que descuidemos, que sean ellos también quienes nos digan, hey, eso no estuvo bien. Y que nuestro equipo también se entienda que poner un pie en esta redacción es un compromiso muy visible, muy claro y concreto con erradicar la violencia contra la mujer y poder hablar de eso de una manera segura también. Ser responsable por los espacios que creamos digitales y físicos para hablar sobre estos temas. Muy bien, Gaby. Don Ernesto. Creo que yo quisiera dejar en el aire la palabra juntos. Creo que muchas veces en este debate se crea una falsa antinomia entre hombres y mujeres, claro, como si fuéramos enemigos. O cosas, y no. La verdad es que la palabra para mí es juntos. Es entender juntos cómo cambiar, cómo reinventar las relaciones que no hemos tenido por días o por semanas. Hemos tenido estas relaciones por centenas de años. Por milenios. La doctora Curie, que participó del descubrimiento del radio, tuvo que ganar 2 veces el premio Nobel para que se lo dieran, porque la primera vez se lo dieron al marido. Sí. Entonces, esto es un proceso que hemos adquirido, que está adentro de nuestra formación cultural de una manera muy intensa, que que en muchos casos las madres se los transmiten a sus hijos, mujeres transmitiendo esto. Entonces, la palabra para mí es juntos.
compañeros de trabajo, compañeros de estudio, relaciones de pareja, profesionales. Es un tema de debatir y debatir y debatir y de encontrar las maneras de que esto se entienda y que hagamos un mundo en donde entremos todos. Así es. Gracias, don Ernesto. Andrea. Yo quiero quizá mencionar que hay una responsabilidad que nos atañe todos los días, no nada más el 8 de marzo, no nada más el 25 de noviembre. Nos toca todos los días. Cada vez que alguien decide leernos, algo podemos aportarle. Nosotros tenemos muchísimo que dar para que el año entrante no sean 61, si no me equivoco, 61 muertes violentas hacia mujeres, 11 catalogadas ya como femicidios. También podemos aportar muchísimo entre los otros muchísimos tipos de violencia que también se dan y de las que los medios no hablan: violencia psicológica, violencia política, violencia económica. Tenemos mucho que dar, y no solo hoy. Nos tenemos que educar y reeducar todos los días. Probablemente lo que estamos hablando aquí en 10 años ya esté desactualizado. Es nuestro deber seguir metiéndole la puya a esto para tratar de bajar esas cifras que nos enlutan a todos. Gracias, Andrea. Janet. Recalcar quizás un poco como lo que empezamos, ¿verdad? El rol de la academia, de las escuelas de comunicación y de las escuelas de periodismo, no solo en la formación que da el título de licenciatura o de bachillerato, sino en la formación continua, ¿verdad? En la actualización continua de las profesionales y los profesionales de comunicación, ¿verdad? Volvemos, la formación con perspectiva de derechos humanos. Fue un vacío en la formación inicial, ok, aquí están estos cursos, que de hecho están, by the way, en la Escuela de Comunicación construimos espacios de formación en comunicación inclusiva, en comunicación y derechos humanos, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de manejo de datos con perspectiva de género. Hablamos mucho de datificación, estamos hablando de datificación con perspectiva de género y de perspectiva de derechos humanos. Entonces, toda esa formación, que además probablemente sea responsabilidad, entre otros actores de la academia, de proveerla, pero también es una responsabilidad profesional. Todas las personas profesionales necesitamos y tenemos la responsabilidad de actualizarnos, ¿verdad? Entonces y ese papel es conjunto. Yo creo que es importante, que hay que hablar de articulaciones, de cómo se aprende en los medios, cómo nos articulamos, ¿verdad? Espacios educativos y los medios de comunicación para hacer laboratorios y que las buenas experiencias profesionales pues se expandan. Así es. Bueno, desde el INAMU queremos agradecerles no solamente que hayan venido y que nos acompañen esta tarde de hoy para cerrar con, como decía doña Patricia, esta conmemoración, sino también el periodismo que están desarrollando. Sabemos que ustedes son aliados nuestros, que son agentes de cambio y que trabajando en conjunto, como lo decía don Ernesto, vamos a lograr y a seguir trabajando día a día por erradicar, por prevenir y por parar esta violencia que nos está matando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, queridas y queridos.